Dios les bendiga, es el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito a que juntos meditemos en la bendita palabra de Dios en el capítulo 17 del libro de los Hechos, Hechos 17, versículos 22 al 23. Hechos 17, versículos 22 al 23. Si le es posible leer la Biblia conmigo, entonces le invito a que lo haga. Si no le es posible, pues escuche entonces la palabra de Dios con atención. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu presencia también hay el lugar donde están las personitas que están escuchando este evangelio. Quizás algunos están viajando y están escuchando el audio, otros quizás estén viendo el video. Te ruego una bendición especial para cada uno, porque tu palabra no vuelve vacía, edifica, consuela, exhorta, glorifica tu nombre. Habla, Señor, a tu pueblo, habla a todo aquel que escuche esta palabra. A la vez que tu palabra es predicada, es ministrada, te pido que sanes a los que estén enfermos, obres milagros de todo tipo, obres señales, obres prodigios para la gloria de tu santo nombre, Padre. Reprendo toda operación de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y las cadenas sean rotas y los yugos sean rotos en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato la paz tuya, la bendición tuya, Padre. Usa mi vida y la gloria es tuya para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Dios no conocido es el título del mensaje en esta hora. El Dios no conocido. Y en aquella época los atenienses eran hombres que buscaban con diligencia a quien adorar. Y sin duda habían puesto ellos muchos ídolos. Se decía inclusive que en la ciudad de Atenas en aquella época había era más fácil encontrar ídolos que a personas en la ciudad de Atenas. Por supuesto, eso fue dicho de una manera sarcástica, de una manera que estaban exagerando. Tal idolatría había en Atenas, y de pronto el apóstol Pablo se presenta a Atenas en su segundo viaje misionero y les empieza a hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo eran los habitantes de Atenas? Los atenienses tenían curiosidad de oír algo nuevo. La filosofía entonces no los pudo librar de la idolatría. Eran famosos los griegos por la filosofía, aquellos que se han considerado inclusive hasta esta época grandes filósofos. Por ejemplo, Sócrates, tiempo después también Platón y posteriormente Aristóteles, que Aristóteles, por cierto, dice la historia que fue el mentor de Alejandro Magno, el que fue el emperador greco-macedónico que conquistó casi todo el mundo conocido, año 333, 330 antes de Cristo aproximadamente. Y entonces aquí nos encontramos en una sociedad muchos años después de aquel entonces del imperio griego. Ya no estaba de hecho como pilar político y militar de aquella época el imperio griego, ya estaba el imperio romano. Esta ciudad de Atenas de hecho había sido ya conquistada por el imperio romano. Y dice la escritura, Hechos 17, versículo 18:
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En Atenas, Pablo inició predicando, dice la Biblia, en las sinagogas, en las plazas públicas. Ante tal pecado en la ciudad, Pablo no se quedó callado ni guardó silencio, sino que se puso a predicar. El mundo no nos debe callar, el mundo no debe tapar los labios a la iglesia. La iglesia tenemos un poderoso mensaje, grandísimas promesas de parte de nuestro Dios. Tú que estás pasando por tribulación, acuérdate las grandísimas promesas que hay de Dios para ti, aleluya. Porque si tú clamas a Dios, Él te va a contestar. Dice el evangelista que nada hay imposible para Dios, aleluya. Y la filosofía griega, lejos de librar a Atenas de la idolatría, los hundió más. El pecado de las ciudades de aquella época no tiene que ver con su nivel intelectual, sino con su corazón. Atenas era cuna de personas intelectuales, filósofos, eruditos y del arte griego. Los filósofos epicúreos, que son los que se mencionan en este pasaje de Hechos capítulo 17, eran seguidores de Epicuro, que habitó en el planeta del 341 al 270 después de Cristo. Ellos decían, los epicúreos, que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. Ellos eran materialistas, no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. Decían que la naturaleza era la suprema maestra y que proporciona las sensaciones para probar la verdad. Sin embargo, por otro lado, había otro grupo de filósofos que menciona Hechos capítulo 17, los estoicos, los filósofos estoicos fundados por Zenón, que él de hecho fue un filósofo de 300 años antes de Cristo. Los filósofos estoicos seguían entonces las enseñanzas de Zeno de Citión, es decir, de Chipre. El nombre estoicos viene de Stoa, que significa el porche en Atenas, donde el filósofo se reunía con sus discípulos. Ellos creían que había un ser supremo, pero que había muchos dioses subordinados. Creían que el hombre tenía facultades similares a los dioses. Decían ellos, los estoicos, que debían conducirse por el intelecto. No se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales. Ellos practicaban el panteísmo, que significa la adoración de todo. Decían que todo es Dios. El panteísmo, el fatalismo y el orgullo. Los filósofos tenían en poco a Pablo y despectivamente, dice la escritura, se empezaron a burlar de él. Y cuando el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio, ellos dijeron, versículo 18: ¿qué querrá decir este palabrero? Así lo traduce la Reina Valera 1960. Palabrero, del griego espermologos, que viene de la raíz que significa esperma, que a su vez se traduce como semilla, y lego, que significa recoger. Es decir, espermologos, que significa palabrero, como se tradujo, quiere decir recolector de semillas. Pero ¿qué le estaban diciendo al apóstol Pablo? En aquella época el vocablo griego designaba en su origen a todo pájaro que va recogiendo semillas del suelo, y por analogía se aplicaba a toda persona que recogía fragmentos de información de una parte a otra, como un chismoso, como una persona que recoge un argumento aquí, un argumento allá, y forma su propia verdad sin necesariamente estar diciendo algo con una base o con un buen argumento. Les decían palabreros, en el griego espermologos, y así le estaban diciendo al apóstol Pablo: ¿qué querrá decir este palabrero? El término palabrero también lo aplicaban a personas que en el mercado iban recogiendo los desperdicios de comida que caían de los carros. Espermologos, palabreros, es decir, una persona que recogía los comentarios de las personas de cada lugar. ¿Qué querrá decir este palabrero? Le decían al apóstol Pablo. Era una burla hacia Pablo. Era como llamarle charlatán. ¿Qué querrá decir este charlatán? Los filósofos llevaron a Pablo al Areópago. Hoy por hoy muchas personas se burlan del evangelio. Se burlan cómo predica aquella persona, lo que está diciendo aquella persona. ¿Para qué se esfuerza esa persona? No le entiendo a esa persona. ¿Qué querrá decir este predicador? ¿Qué querrá decir este pastor? Y se burlan de las
las personas como se burlaban en aquel entonces los griegos, los atenienses del apóstol Pablo. ¿Qué querrá decir este palabrero? Las conversaciones y predicaciones relacionadas con el infierno, con el cielo, con el pecado, con el arrepentimiento no son muy comunes en muchos lugares. Las personas no quieren tener oídos para ello. Los atenienses querían escuchar cosas nuevas, pero no cosas nuevas que los confrontaran con su condición de pecadores. Ellos querían sentirse bien, querían sentirse aplaudidos, como muchas personas quieren sentirse aplaudidos, que todos nosotros casi les debemos reverencia cuando vienen a la casa del Señor, en vez de humillarse delante de la presencia de Dios para que Dios tenga compasión y perdone sus pecados y los limpie de toda maldad con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Necesitamos humillarnos, necesitamos entonces invocar al Dios eterno y no ponernos en un pedestal, sino confiar en la gracia, en la misericordia divina y rendirnos a su altar y rendirnos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos atenienses orgullosos, jactanciosos, se creían que sabían más que el apóstol Pablo, como muchas personas se creen que saben más que aquellos que predican la palabra. Yo sé más que él, yo puedo hacerlo mejor que él. Mire, yo tengo mucha experiencia. Yo tengo tantos años de convertido. Yo he estado en esta enseñanza, he predicado aquí, he predicado acá, he dirigido este programa. El pastor debería hacerlo de esta manera. El evangelista debería hacerlo de esta manera. El maestro debería de disertar o explicarlo de esta manera. Porque el necio es sabio en su propia opinión, pero aquel que es humilde está entonces navegando con una bandera, la bandera de la humildad, la bandera de la que no sé nada, la bandera de donde no soy nada, la bandera donde Cristo es todo. Porque, amados hermanos, para entonces permitir que la gloria de Dios se manifieste, necesitamos humillarnos, necesitamos rendirnos en su presencia. Estos filósofos, lejos de humillarse, lejos de creer el evangelio, se jactaban. ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Por qué no nos habla otra palabra? Necesitamos otra palabra. Somos griegos, nos merecemos algo mejor. Somos filósofos, estoicos, epicúreos. Somos de la alta escuela de la filosofía. No somos improvisados. Necesitamos otra palabra. Pero lo que la gente necesita es la palabra bendita del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Necesitamos palabra. Dice el Antiguo Testamento que en la época de los jueces la palabra de Dios se escaseaba. Porque se escaseaba, no porque Dios hubiera dejado de hablar, no porque el cielo ya no tuviera nada que decirnos, sino porque los oídos de aquella época se habían vuelto, se habían tapado. Su corazón era estéril, su corazón ya no invocaba al Señor, ya no se humillaban, se habían empavonado, se habían enaltecido, se habían enorgullecido, y por eso no buscaban al Dios eterno. Y estos hombres se burlaban del apóstol Pablo. ¿Qué querrá decir este palabrero? Ellos tenían curiosidad de escuchar acerca de lo que llamaban ellos nuevas deidades. Versículo 18. Parece que es predicador de nuevos dioses, decían ellos, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos creían que Pablo estaba predicando de otros dioses. La Biblia de las Américas lo traduce: parece que es un predicador de divinidades extrañas. El Areópago, ¿qué significa? Quiere decir en griego la colina de Marte. Era el nombre de la colina y del tribunal selecto que se reunía en ella. El tribunal estaba compuesto por unos 30 miembros que juzgaba los casos de homicidio y se ocupaba de las cuestiones de moralidad pública. La sociedad de Atenas entonces tiene mucha similitud con la época actual. La gente se burla, el mundo se burla, el mundo tiene en poco a los ministros. Algunos ministros, en cuanto se identifican como ministros, ya no se respeta. Y no que queramos los ministros que la gente se arrodille, no, de ninguna manera, porque toda la gloria, la honra y la adoración es solamente para una persona, y se llama Jesucristo nuestro Señor. La gloria no es para la iglesia, la gloria no es para los pastores, la gloria no es para los evangelistas, la gloria es para Cristo Jesús nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. El apóstol Pablo les predicó acerca del Dios no conocido. Versículo 23.
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran pues sin conocerle, es aquel a quien yo les anuncio. El apóstol Pablo presentó el evangelio en base a la cultura de los oyentes que estaban escuchando. Pablo se estaba dirigiendo a los más intelectuales y respetados de la ciudad y tal vez del mundo griego. Pablo les introdujo con sabiduría a fin de llamar la atención de los atenienses. Pablo estaba ante una de las sociedades más cultas del mundo conocido. Atenas ya no tenía la gran reputación y fuerza política de antes. Sin embargo, la Universidad de Atenas era una de las más famosas del mundo. Los intelectuales griegos querían conocer acerca del Dios que Pablo predicaba, y Pablo presentó varias verdades acerca de Dios, del Dios no conocido, y les dijo: Dios no fue creado, ya que Él es el creador. Versículo 24, 17-24 de Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aleluya. Los filósofos estoicos creían que Dios era el alma del mundo, la cual moraba en todas las cosas. Es decir, adoptaban y aceptaban el panteísmo. Ellos decían: si estoy estudiando una piedra, estoy estudiando a Dios, porque Dios está en todas partes y Dios es todos los lugares. Entonces estoy estudiando a Dios. Una montaña es Dios, decían ellos. Por eso algunos le llaman la madre naturaleza, porque prácticamente están idolatrando a la naturaleza, la madre naturaleza, o la Pachamama, como se conoce en algunos países de Sudamérica. El apóstol Pablo les predicaba que Dios es el creador y que está por encima de su creación. Hay creación que se quiere subir encima de Dios, criaturas que se quieren subir encima de Dios, que le quieren dictar a Dios qué es lo bueno y qué es lo malo, como los chiquillos en las familias que quieren dictarle al padre y a la madre qué es lo bueno y qué es lo malo, y quieren entonces ellos juzgar en la casa. No es así, mi hermano. Hay una autoridad, y como hay una autoridad en el hogar, papá y mamá es la autoridad en el hogar, también en el universo hay una autoridad, hay un creador, es nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Y en el versículo 29 dice la escritura: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Mientras el apóstol Pablo había visto la gran cantidad de ídolos que había en Atenas, sin embargo vio en aquel altar que no había alguna imagen, y por si se les había pasado alguna deidad, le pusieron al altar al Dios no conocido. Ante toda la cantidad de estatuas que había visto el apóstol Pablo, él le presentó al Dios, a la divinidad, que no era semejante a oro ni plata. Dios es tan grande que no cabe en este santuario. Dios es tan grande y tan majestuoso y tan maravilloso que dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible. Aleluya. A Moisés se le presentó en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Al profeta Elías en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, en Primero de Reyes se le presentó a través de un silbo apacible, y ahí estaba Dios y ahí le habló el Señor. Éxodo capítulo 40 estaba la dedicación del tabernáculo de reunión, y Dios se apareció en el campamento, dice la escritura, y bajó fuego del cielo y llenó de su presencia el tabernáculo, que ni Moisés ni los demás sacerdotes podían entrar e ingresar para ministrar en el tabernáculo. 960 años antes de Cristo aproximadamente, en la dedicación del templo de Salomón, dice la escritura que había 120 sacerdotes que tocaban trompetas cada uno de ellos. Los levitas estaban cantando y estaba dedicando Salomón entonces la gran casa del Señor, el templo del Señor. Aleluya. Y entonces Dios se hizo presente, su gloria se hizo presente, y dice la Biblia que era espesa y los sacerdotes no pudieron ingresar al templo para ministrar. Ahí estaba la misma presencia de Dios, y para comprobar que Dios había aceptado esa casa y ese sacrificio, y había hecho pacto con el pueblo de que mientras el pueblo le fuera fiel a Él, Él los iba a bendecir, Él los iba a proteger, Él los iba a prosperar. Y Dios descendió fuego del cielo sobre el sacrificio para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Y el apóstol Pablo le dice a aquellos atenienses: no podemos nosotros hacer a Dios semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de hombre, por más bonita que sea la imagen.
que se quiera hacer acerca de Dios no se podrá siquiera asemejar a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Pero ese Dios verdadero, ese Dios que ha creado el universo, Él desea tener comunión con los seres humanos. Versículo 27, el apóstol Pablo les siguió predicando para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los filósofos epicúreos creían que aunque Dios existía, no tenía interés alguno en los asuntos humanos. Así piensan muchas personas en esta época. Ven a Dios como un Santo Claus, como alguien que tiene que bendecirnos con salud, con muchos días por venir. Entonces vemos a Dios como un contribuyente, como un filántropo, como alguien que tiene que hacernos bienes, pero no le damos el derecho de que nos pida nada. Tenemos a Dios que nos tiene que bendecir, nos tiene que guardar en el camino, nos tiene que sanar, nos tiene que proteger, nos tiene que suplir nuestras necesidades, pero que no se atreva a pedirnos nada, que no se atreva a hablarnos de arrepentimiento, que no se atreva a hablarnos de humillarnos, que no se atreva a decirnos que algo estamos mal, porque entonces los seres humanos nos volvemos contra Dios del cielo. Hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a este Dios maravilloso y precioso que nos ama tanto. Y día con día los seres humanos nos rebelamos contra ese Dios del cielo. Y entonces nosotros mismos nos hacemos los importantes. Deja veo si voy a la casa de Dios. Y vienen a la casa de Dios y van a los santuarios, pero no se humillan, no se arrepienten. Les pregunta el pastor, les pregunta el predicador que si quieren recibir a Cristo, y tristemente algunos de ellos se atreven a decir no. ¿Por qué tendría que aceptarlo? Y es verdad, ¿por qué tendría que aceptarlo si él se cree mejor que Dios? ¿Por qué tendría que humillarse si él se cree mejor que Dios? ¿Por qué tendría que rendirse a Dios pidiéndole perdón si él piensa que no ha pecado contra Dios? Ignoran los 10 mandamientos, ignoran lo que Dios ha establecido y solamente tienen a Dios como una persona que creó el universo y que tiene que ser destapado para que supla nuestras necesidades. Ese es el Dios de muchos, ese es el Dios ficticio, el Dios deformado de muchas personas. Pero el Dios que nosotros creemos, mi Dios no es así. Mi Dios se manifiesta, mi Dios nos habla, mi Dios nos protege, mi Dios nos dirige, mi Dios nos confronta. En una ocasión ese Dios maravilloso confrontó a los fariseos y les llamó hipócritas. Aparentaban algo que no eran, que realmente no eran ellos. Aparentaban una espiritualidad que realmente no tenían, eran superficiales, y mi Cristo Jesús les llamó hipócritas. En otra ocasión fueron confrontados muchos, siempre el Señor confrontando con amor. Hechos capítulo 5 nos dice acerca de la confrontación hacia Ananías y Zafira. Ellos sin embargo no se arrepintieron, y dice la escritura que ellos cayeron como muertos por juicio de Dios, por cuanto no se arrepintieron. Aleluya. Y aquel apóstol Pablo les presenta a nuestro Dios y les dice, versículo 27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Isaías 55 versículo 6 dice la escritura: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Aleluya. Dios es el Salvador que perdona a todos los que se arrepienten. Versículo 30, el apóstol Pablo siguió en la predicación. Pero Dios, dijo Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los filósofos griegos, epicúreos, tenían el concepto de un Dios lejano de los seres humanos que no se interesaba en ellos. Pablo les dice que ahora la humanidad ya no está en ignorancia, ya que Dios se reveló a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para acercarse a Dios entonces es necesario arrepentirse y recibir a Cristo. Dios es el juez de toda la tierra. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó,
no dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo presenta a Dios tal cual es y empieza a recorrer el velo para que estos epicúreos, estoicos y los allí presentes sean testigos de la presentación del evangelio que presenta a Dios, el juez de toda la tierra. Por eso el apóstol Pablo también escribió a Timoteo, segunda de Timoteo, dice la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán escuchando a maestros. Dice la escritura entonces que en aquellos tiempos se amontonarán las personas para escuchar maestros depravados. Y estos hombres, estos epicúreos, estos estoicos querían escuchar cosas nuevas. La gente quiere escuchar cosas nuevas. ¿Qué tienes que decirme, profeta? A ver, que el profeta me diga mi futuro. Y los tienen como adivinos. Que el profeta me diga lo que ha sido. Mira, me dijo lo que he hecho. Es un profeta de Dios. Es que Dios ya lo dijo en su palabra. Yo creo en los profetas, creo en la profecía, creo en el ministerio profético con todo mi corazón y con toda mi alma. Sin embargo, las personas no han dejado de buscar al Señor. No quieren que Dios les hable directamente. Estos hombres estaban siendo confrontados. ¿Cómo necesitamos presentar al verdadero Dios? Aleluya. Al Dios creador del universo, al juez de toda la tierra. Aleluya. Pablo citó algunos pensamientos de filósofos y poetas conocidos por los atenienses. Gloria a Dios. Pero en esta época, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? El Dios no conocido, el Dios que la gente no conoce, el Dios que muchos jóvenes no conocen. Un Dios distorsionado, un Dios que le presentaron que siempre, que solamente es bueno, pero que no es justo. Un Dios que les presentaron que es amor, pero que no es santidad. Un Dios que le presentaron que Él vendrá para bendecir, pero no para juzgar. Un Dios a la mitad, un Dios distorsionado. Y por eso la juventud no se entrega al Señor. Y por eso muchos no buscan a Cristo. Y por eso muchos adultos no se rinden al Señor. Pero te invito ahora, ríndete a Jesús, ríndete al Señor. Ese Dios no conocido, ese Dios que tú dices que no conoces, ese Dios que dices que se te presentó de pequeño pero que tú no conoces, ese Dios es el que yo te vengo a presentar. Se llama Jesús de Nazaret. Él murió por tus pecados. Tú mereces la condenación eterna, tú mereces el infierno. Nuestros pecados merecen la condenación eterna, me incluyo. Nuestros pecados merecen el infierno. Pero hay un Salvador, hay un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito, hoy recibe a Jesús. Amada iglesia del Señor, hoy busquemos al Señor. No permitamos que se distorsione la imagen de Dios. No permitamos que solamente algunos atributos de Dios los creamos y otros no los creamos. Permite que Dios transforme tu vida, pues Cristo viene ya por nosotros. Padre, yo alzo mi mano, orando por todo aquel que está escuchando tu palabra. Sana a los enfermos, pero también sana a los enfermos no solamente físicamente, sino enfermos del alma. Ten compasión, salva, sana, aviva, glorifícate, consuela, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, y es para mí un placer meditar juntamente con ustedes en la bendita palabra de Dios. Yo te invito a que escuchen los demás sermones que puedes encontrar también en este medio. Que Dios les bendiga siempre.